Nació en un remoto y olvidado pueblo de Siberia, bajo un cielo gris que parecía un presagio oscuro del futuro. Su nombre era Grigori Rasputín, un campesino sin educación formal que contra todo pronóstico se convertiría en el hombre más temido, venerado y odiado de toda la Rusia imperial. Su historia no es solo la de un hombre, sino la de cómo el misticismo, el poder y la desesperación pueden tejer una leyenda que desafía a la propia muerte. Desde muy joven, Grigori mostraba una mezcla inquietante de fervor religioso y comportamientos que desconcertaban a todos. Los aldeanos susurraban historias sobre él. A veces contaban que podía sanar animales con solo tocarlos, una habilidad que parecía un milagro en medio de la dura vida siberiana. Otras veces, su mirada se perdía en el horizonte y afirmaba escuchar la voz de Dios hablándole directamente, revelándole secretos del cielo y de la tierra. ¿Era un elegido o un loco? En aquel rincón helado del mundo, la línea entre ambos era peligrosamente delgada. Su infancia no fue la de un niño común, fue el prólogo de un mito, escrito en la nieve y el misterio. A medida que crecía, una inquietud espiritual se apoderó de él. Rasputín abandonó su hogar, su esposa y sus hijos para emprender un viaje que lo transformaría para siempre. Se convirtió en un stranik, un peregrino errante. Caminaba descalzo por los caminos polvorientos de Rusia, durmiendo en monasterios y hablando con monjes y ermitaños. Buscaba la verdad, una conexión directa con lo divino, lejos de los rituales vacíos de la iglesia organizada. Durante estos años de vagabundeo, decía haber tenido visiones del cielo y del infierno, experiencias que lo convencieron de su misión sagrada. Pero había algo en él que trascendía sus palabras, su mirada. Quienes lo conocieron describían sus ojos como pozos profundos, capaces de penetrar el alma. Decían que su mirada podía calmar, seducir o aterrorizar, podía hipnotizar. Era una fuerza magnética, un poder silencioso que se convertiría en su mayor arma y en su mayor condena. El campesino analfabeto se estaba convirtiendo en un místico. El destino, o quizás su propia voluntad inquebrantable, lo llevó finalmente al corazón del poder, San Petersburgo. En la opulenta capital, su fama de sanador y hombre santo se extendió como la pólvora entre la aristocracia, una élite aburrida y fascinada por lo esotérico. Los rumores llegaron hasta los oídos de la zarina Alexandra Fyodorovna. La emperatriz vivía sumida en una profunda angustia. Su único hijo y heredero al trono, el pequeño zarevich Alexei, padecía hemofilia, una enfermedad incurable que lo ponía al borde de la muerte con cada golpe o caída. Los médicos de la corte eran impotentes. Desesperada, la zarina accedió a recibir a aquel extraño monje siberiano. El encuentro fue tenso. Rasputín entró en la habitación del niño, observó al pálido Alexei y con una calma que contrastaba con la histeria del palacio, simplemente tocó al pequeño y rezó. Lo que sucedió después consolidó su leyenda. La hemorragia del zarevich se detuvo. El niño pareció calmarse y recuperarse. Para la ciencia, fue una coincidencia, quizás el efecto de la calma que transmitió a la ansiosa madre. Para la zarina Alexandra fue un milagro. Desde ese preciso momento, el campesino de Siberia dejó de ser un simple curandero para convertirse en nuestro amigo, el consejero espiritual y confidente indispensable de la familia imperial. El poder absoluto de los zares ahora estaba a su alcance. Una vez instalado en el círculo íntimo de la familia Romanov, Rasputín se convirtió en una figura de dualidad extrema, un hombre atrapado entre la imagen del santo y la realidad del pecador. Ante la familia imperial, era un humilde siervo de Dios, un starets, o anciano sabio cuya única preocupación era el bienestar espiritual de la zarina y la salud del heredero. Predicaba la pureza, el arrepentimiento y la fe ciega. Sin embargo, fuera de los muros del palacio, su vida era un torbellino de excesos que escandalizaba a San Petersburgo. Organizaba fiestas que duraban hasta el amanecer, donde el vino corría sin control. Se rodeaba de seguidores y, sobre todo, de seguidoras. Mujeres de la alta nobleza, fascinadas por su carisma animal y su aura de poder, acudían a él buscando guía espiritual y terminaban, según los rumores, en sus brazos. Él tenía una extraña teología personal. Proclamaba que la verdadera redención solo podía alcanzarse después de haber caído en el pecado. Para purificar el alma, primero había que ensuciarla. Hay que pecar para tener algo de qué arrepentirse, decía. La élite rusa, los nobles y los políticos, lo despreciaban.
Lo veían como un charlatán manipulador, un campesino sucio que había embrujado a sus gobernantes. Pero el zar Nicolás II, y especialmente la zarina Alexandra, lo protegían con una lealtad inquebrantable. Para ellos, era el único que podía salvar a su hijo. Mientras Rasputín consolidaba su influencia, el imperio ruso se desmoronaba. La Primera Guerra Mundial sangraba al país, las derrotas se acumulaban en el frente y el descontento crecía en las ciudades. En este clima de crisis, los rumores sobre el monje loco se volvieron más oscuros y peligrosos. Se decía que ya no era solo un consejero espiritual, sino el verdadero poder detrás del trono. Se susurraba que manipulaba los nombramientos de ministros, que sus caprichos dictaban la estrategia militar y que la zarina, a quien muchos consideraban una espía alemana por su origen, era una simple marioneta en sus manos. La figura de Rasputín se convirtió en el símbolo de toda la corrupción y decadencia de la autocracia. Para la nobleza y los políticos conservadores, él era la enfermedad que estaba destruyendo a la Santa Rusia desde dentro. El miedo a su poder se transformó en odio, y el odio en una conspiración. Un grupo de aristócratas, liderados por el príncipe Félix Yusupov y el gran duque Dmitri Pavlovich, primo del zar, decidieron que la única forma de salvar a la monarquía era eliminar a Rasputín. En las sombras de los palacios, mientras el imperio se tambaleaba, planearon su fin. La muerte del monje, creían, sería la salvación de Rusia. La noche del 29 de diciembre de 1916, el plan se puso en marcha. Félix Yusupov invitó a Rasputín a su palacio con el pretexto de que su esposa, una de las mujeres más bellas de Rusia, deseaba conocerlo. Lo condujo a un sótano elegantemente decorado donde le ofreció pasteles y vino de Madeira. Lo que Rasputín no sabía era que tanto los pasteles como el vino estaban cargados con suficiente cianuro como para matar a varios hombres. El monje comió y bebió, pero para el horror de sus anfitriones, el veneno no pareció hacerle efecto. Desesperado, Yusupov sacó una pistola y le disparó por la espalda. Rasputín cayó al suelo. Los conspiradores lo dieron por muerto, pero cuando se acercaron, el monje se levantó de un salto, con los ojos llenos de furia, y se abalanzó sobre Yusupov. Logró escapar y corrió, malherido, hacia el patio helado del palacio, gritando que se lo contaría todo a la zarina. Los otros conspiradores le dispararon varias veces más. Finalmente, cayó de nuevo. Para asegurarse, lo ataron, envolvieron su cuerpo en una alfombra y lo arrojaron a las gélidas aguas del río Neva. Solo entonces el hielo selló su destino. Grigori Rasputín, el monje indestructible, había muerto. Pero en esa noche de violencia y misterio, su leyenda acababa de nacer. ¿Quién fue realmente Grigori Rasputín? Para algunos fue un santo incomprendido, un hombre de fe genuina con un don divino para sanar, cuya única falta fue ser fiel a una familia imperial condenada. Un mártir cuya muerte fue el presagio de la caída de todo un mundo. Para otros, fue un demonio disfrazado de profeta, un charlatán manipulador y depravado que usó la desesperación de una madre para infiltrarse en el poder y acelerar la ruina de un imperio. Su historia es un espejo oscuro que refleja las complejidades del poder. Nos muestra cómo la fe puede convertirse en fanatismo, cómo la desesperación puede abrir las puertas a la manipulación y cómo una sola mente, con el carisma y la audacia necesarios, puede llegar a dominar a toda una nación. Al final, la verdad sobre Rasputín yace enterrada bajo capas de mitos, mentiras y propaganda. Y quizás ese es su legado más perdurable. La prueba de que, a veces, el misterio puede ser mucho más poderoso y fascinante que la propia verdad. Gracias por acompañarnos en este viaje a la Rusia imperial. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. ¡Hasta la próxima!